Bueno, en este video vamos a ver cómo se obtienen los modelos para sistemas térmicos. Como verán, los pasos metodológicos pues son muy parecidos a los que hemos utilizado para los otros tipos de sistemas. El primer paso hay que hacer un análisis previo, contando el número de elementos pasivos disipativos, para que nos dé una idea del orden de la ecuación diferencial ordinaria a la cual vamos a llegar. Ahí mismo vamos a determinar la variable de entrada y la variable de salida para que también sepamos a priori pues la ecuación diferencial de qué variables va a depender. En el paso número 2, escribir las ecuaciones de elementos. Aquí hay que recordar que para los sistemas térmicos solamente vamos a tener resistores y capacitores térmicos. Recuerden que no hay inductor térmico. El paso número 3 y 4, lo común, escribir ecuaciones de equilibrio y realizar la combinación inteligente de las mismas. Finalmente, el paso 5 y 6, pues normalizar la ecuación diferencial obtenida y por último, obtener la función de transferencia aplicando transformada de Laplace. Bueno, veamos entonces un ejemplo, que es este. Hay que determinar la ecuación diferencial y la función de transferencia de este modelo. Este modelo pues está representando un túnel del metro. Aquí está dibujado de forma simple, mientras que aquí está dibujado de una forma más realista. Tenemos pues un metro que va a pasar a través del túnel y que va a introducir un Q0, es decir, un calor, hacia el túnel. El túnel a su vez pues está limitado por un muro en toda su extensión y va a haber entonces el túnel va a ser a la vez un capacitor térmico porque va a almacenar calor y va a transmitirlo a través de un flujo Q1 hacia el muro, a través de una resistencia llamada resistencia de muro 1. A la vez el muro va a actuar como otro capacitor térmico, Cm, y a la vez alrededor del muro pues se encuentra el subsuelo y va a haber entonces otro flujo de calor del muro hacia el subsuelo, en ese sentido, Q2, y a través de una resistencia Rm2, resistencia de muro 2, hacia otra capacitancia, que será la capacitancia del subsuelo, y y obviamente una temperatura también en ese subsuelo. De forma simplista, pues aquí está simbolizado a través de esta resistencia térmica variable el flujo de calor de entrada, Q0, hacia el túnel, que es este elemento, con cierta temperatura y con cierta capacitancia. Después, a través de una resistencia M1 del muro, un flujo de calor Q1 del túnel hacia el muro mismo una capacitancia térmica a una cierta temperatura, otra resistencia térmica Rm2 del muro, pero ahora hacia el subsuelo, y ese flujo de calor Q2 en este sentido también, y el subsuelo con cierta capacitancia térmica y cierta temperatura. Entonces, como pueden ver, pues vamos a tener tres capacitores térmicos: el túnel, el muro y el subsuelo. Entonces, el análisis inicial, pues al ver tres elementos pasivos que almacenan energía, nos da una idea de que la ecuación diferencial ordinaria va a salir de tercer orden. La entrada del sistema, obviamente, pues es el calor del convoy del metro, que es Q0. Y como salidas podemos escoger Q1, Q2, temperatura de túnel, de muro, de subsuelo. En esta ocasión voy a resolverlo para temperatura de muro. Y nada más hay que hacer hincapié en que el modelo va a considerar que la capacitancia del subsuelo es infinita, de tal forma que su temperatura es constante. Es decir, por más es tan grande la capacitancia del subsuelo, que por más flujo de calor que se introduzca hacia ella, pues no se va a modificar su temperatura. Cosa que es muy cierta. Veamos el paso número 2. Entonces, acuérdense que aquí en los sistemas térmicos, cuando escribimos las ecuaciones de elementos,
básicamente se escriben con respecto a los resistores térmicos. Pues aquí están los 3 resistores térmicos y representados, perdón, nada más son dos resistores térmicos. Esta es la forma genérica. El cambio de temperatura va a ser igual a la resistencia térmica por el flujo de calor. Y aquí ya están expresados en la resistencia M1. Su cambio de temperatura será temperatura de túnel menos temperatura de muro, porque el flujo va en ese sentido. Es decir, estoy suponiendo que la temperatura del túnel es mayor que la del muro. Y para la otra resistencia, RM2, tenemos el otro flujo Q2. Y aquí estoy suponiendo que la temperatura del muro es mayor que la del subsuelo, por eso el flujo se da en ese sentido. Ahí están las 2 ecuaciones de elementos. El paso número 3 son las ecuaciones de balance. Ahí es donde entran en juego las capacitancias. Aquí sí tenemos 3 capacitancias, la del túnel, la del muro y la del subsuelo. En su forma genérica, la ecuación de balance me dice que el cambio instantáneo de la temperatura va a ser igual al inverso de la capacitancia por el flujo neto de calor. Aplicado ya a cada uno de los capacitores térmicos, simplemente despejo y me dice que capacitancia térmica del túnel por su cambio instantáneo de temperatura va a ser igual al flujo neto, que en este caso es el Q0 de entrada menos su único flujo de salida, que es Q1. Para el capacitor del muro, algo muy parecido, solo que ahí para el muro, pues su flujo neto de calor será Q1, que es de entrada, y Q2 de salida con signo menos. Y para la temperatura y el capacitor del subsuelo, ahí solamente tiene flujo de entrada, que es Q2. Sin embargo, estoy viendo que, haciéndole caso a la consideración de modelado, donde dice que la capacitancia es infinita, vamos a suponer entonces que la derivada, o el cambio instantáneo de temperatura, pues vale 0, porque pues no la puedo mover. La temperatura al mantenerse constante, su derivada es 0. Desde aquí lo pongo, y entonces esa ecuación 7 se simplifica el lado izquierdo, que se hace 0, ¿no? Lo podemos entender de esta otra manera. La derivada de la temperatura del suelo con respecto al tiempo pues va a quedar como el flujo de calor entre la capacitancia del subsuelo, y como la capacitancia quedamos que es infinita, de todos modos esto me va a dar, para cualquier flujo de calor entre infinito, pues me va a dar 0. Entonces, de cualquiera de las dos formas se entiende que la ecuación 7 pues no entra en el juego de las ecuaciones de balance, por la consideración de modelado. Ok, hacemos el paso número 4. Tenemos entonces la ecuación 2, 3, 5 y 6. Bueno, pues básicamente me fijo que combinando inteligentemente de 2 y de 3, pues despejamos los flujos de calor y llegamos a la ecuación 8 y 9. Simplemente estoy despejando flujo de calor de la 2 y la 3 y expresarlo en función de diferencial de temperatura y resistencia térmica. Una vez que tengo la ecuación 8 y 9, voy a sustituirlas en la 5 y en la 6, donde ahí tengo flujos Q1, Q2. Bueno, pues sustituyo el valor en función de diferenciales de temperatura, y de la 5 llego a la 10 y de la 6 llego a la ecuación 11. ¿Por qué hago esto? Pues porque precisamente yo quiero resolver para una temperatura. Entonces, al hacer esta combinación inteligente, ya eliminé los flujos de calor, excepto el de entrada, que ahí se va a quedar porque yo quiero encontrar la ecuación diferencial en función de ese flujo de entrada y la temperatura del muro, en este caso. Ya logré que 10 y 11 dependan efectivamente de la entrada y de las temperaturas, pero están mezcladas aquí temperatura de túnel, de muro y de subsuelo. Entonces, lo que sigue es combinar inteligentemente ahora la 10 y la 11 para eliminar la temperatura del subsuelo y la temperatura del túnel, y dejar solo la temperatura del muro. Ahora, desde aquí estoy viendo que tengo 2 ecuaciones de primer orden, que al combinarlas seguramente me llevarán a una sola ecuación de segundo orden. Bueno, vean. ¿Cómo prosigue la combinación inteligente? Vean, de la ecuación 11, ahí aparece temperatura de túnel solita. No se repite más que aquí.
Entonces despejo de ahí la temperatura del túnel. Aquí lo hago, le hago el manejo algebraico y llego a la ecuación 12, donde ya está despejada, temperatura de túnel. Me fijo que en la ecuación 10 me va a pedir la temperatura de túnel, que ya está escrita en función de temperatura de muro y de subsuelo. Y que también me va a pedir la primera derivada de esa temperatura. Por lo tanto, pues una vez que la escribo separado, muro y temperatura de subsuelo, la derivo con respecto al tiempo, la ecuación 12, y voy a llegar a la ecuación 13. De nueva cuenta, aquí en la ecuación 13, como tengo temperatura de subsuelo, a la hora de derivar, me va a aparecer la derivada de esa temperatura con respecto al tiempo. Por la misma consideración de hace ratito, pues este término se va a hacer 0. Y ya que tengo la ecuación 13 y la ecuación 12, donde tengo temperatura de túnel y su primer derivada, pues ahora sí sustituyo en la ecuación 10, donde me solicitan ambas variables. Aquí está ya sustituida. Déjenme hacer un poquito más pequeña. Esta fue la derivada y esta fue la temperatura de túnel. Y ese es el término que ya existía, igual al flujo de entrada. Entonces la ecuación 14, como pueden ver, ya solo depende del flujo de entrada, de temperatura del muro, y por aquí me quedó la temperatura de subsuelo. La pregunta es, bueno, ¿cómo eliminar temperatura de subsuelo? Y la respuesta es, no tengo que eliminarla porque temperatura de subsuelo es constante. Esa fue la consideración de modelado. Entonces, este término no tiene dinámica. Simplemente lo voy a dejar en la ecuación, y cuando yo sustituya la temperatura multiplicada por esta división de resistencias, pues me va a dar una constante, que la puedo entender como una entrada adicional o simplemente como un valor que se le suma o se le resta a la constante, a la entrada del sistema. Hago todo el manejo algebraico, como pueden ver aquí en la ecuación 15. Aquí todo este término lo manejo aquí para simplificarlo lo más que se pueda. Y llego a algo un poquito más simple, que es esto. Sustituyo este término. Voy a llegar a esta ecuación 16. Donde les decía, bueno, del lado derecho voy a pasar la entrada, Q0, y el término constante, que es temperatura de subsuelo. Entonces, este término lo puedo ver como la entrada 1 y este otro término como la entrada 2. Normalizo la ecuación. Antes de pasar aquí, normalicé. Me doy cuenta que, bueno, que no está normalizada, que el término de mayor orden, que es la segunda derivada de la temperatura del muro, pues está multiplicado por capacitancia del túnel, capacitancia del muro y resistencia del muro 1. Multiplico por su inverso para normalizar, y una vez que hago la normalización voy a llegar a estos coeficientes, que todos tienen en la parte del denominador, pues efectivamente, CT por CM por RM. Como están un poco largos, para simplificar un poquito los siguientes pasos, a este término que está multiplicando la primera derivada, lo llamo alfa. A este término que está multiplicando la temperatura normal, le llamo beta, alfa, gamma, y este término le llamo beta. Me doy cuenta que es el mismo término de acá, eso se repite beta, multiplicando la entrada 2. Sustituyo. Y aplico transformada de Laplace. Voy a suponer, para definir la función de transferencia con respecto a Q0, voy a utilizar principio de superposición y voy a suponer que este componente, la entrada 2, vale 0. Es decir, voy a determinar cuánto vale la salida solo con una entrada y haciendo la otra entrada igual a 0. Entonces aplico transformada de Laplace a toda la ecuación 16. Con condiciones iniciales nulas voy a llegar a esta ecuación, donde aquí ya sustituye alfa, beta y gamma. Y finalmente simplifico y llego a la ecuación 17, que es la función de transferencia que relaciona transformada de Laplace de la salida, que es temperatura de muro, entre transformada de Laplace de la entrada, que es el Q0S.
y llego a esta ecuación que es alfa entre s cuadrada, perdón, gamma entre s cuadrada más alfa s más beta. Así voy a definir la primera función de transferencia, que es salida con respecto a la entrada 1. Ahora hago lo converso. Ahora supongo que el flujo de entrada vale 0 y que TS es diferente de 0. Hago lo mismo y ahora voy a llegar a la ecuación 18, que nombro función de transferencia 2, porque ahora es salida entre la entrada 1. Y esto lo puedo visualizar en bloques de esta forma. Para formar la salida, tengo que aplicar la primera entrada a la primera función de transferencia. Aquí viene su salida. Y después aplicar la segunda entrada a su respectiva función de transferencia. Aquí viene su salida. Y después sumar ambas salidas para obtener la salida total. En ambos casos su salida es temperatura de muro, solamente que son dos componentes diferentes que voy a sumar algebraicamente para calcular la temperatura de muro total. Esto se puede hacer siempre que tenga un sistema MISO, es decir, un sistema con muchas entradas y una sola salida, como es el caso. Tengo un sistema con dos entradas, así que calculo dos funciones de transferencia, una por cada entrada, después aplico sobre cada una de las funciones y sumo algebraicamente las respectivas salidas para obtener la salida total. Bueno, y para ver si entendieron, podemos hacerlo para otras variables. En este caso lo hice para temperatura de muro. Pueden practicar haciéndolo para temperatura de túnel. O bien resolver este otro ejercicio, que es el famoso sistema taza de café. Es una taza en la cual introducimos café caliente. Y entonces hay que determinar el modelo matemático con respecto a la temperatura de la taza y a la temperatura del café. Aquí ya viene determinada la ecuación diferencial. Como pueden ver, es de segundo orden. Básicamente porque tenemos dos capacitancias, que es la del café y la de la taza. No tenemos aquí dibujado los flujos de calor, pero obviamente el café, al tener una mayor temperatura que la taza y que el medio ambiente, pues va a tener un flujo de salida, un flujo de calor del café hacia el medio ambiente, otro flujo del café hacia la taza y finalmente otro flujo de la taza hacia el medio ambiente. La resistencia entre la taza y el café y entre la taza y el medio ambiente es la misma, denominada resistencia de taza. Y aquí tenemos lo que es la capacitancia de la taza y la temperatura de la taza. Y finalmente también el medio ambiente. Y la resistencia que va a oponerse al flujo de calor entre el café y el medio ambiente se llama resistencia sub C. Esos serían todos los elementos. Hay que aplicar entonces la metodología y deben de llegar a estas dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bueno, pues eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima.